Hola, muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes, damas y caballeros. Estamos realmente muy complacidos en la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos y también en la Red de Realismo y Ética Jurídica de poder presentar a ustedes un conversatorio del más alto nivel científico, con invitadas e invitados que nos hacen el honor desde la academia, desde la judicatura, desde las operaciones jurídicas en la Argentina y en México, acerca de un tema de la más acuciante realidad en nuestros países de la América Latina y les diría yo en el occidente todo. Conversatorios que tendremos a lo largo de esta semana sobre derecho a la vida, dignidad, dignidad humana, por supuesto, y bioética. Y en ese sentido, me gustaría dejarlas a ustedes, damas, dejarlos a ustedes, caballeros, en la siempre grata presencia para moderar este primer conversatorio del magistrado Sergio Álvarez, a quien le agradecemos mucho su generosidad de estar con nosotros. Él nos hará el favor de presentar a los ponentes de excelencia de esta tarde y lo mismo va a ocurrir con los conversatorios que tendrán lugar a lo largo de esta semana a las 6 de la tarde del tiempo del Centro de México. Don Sergio, bienvenido y muchísimas gracias. El micrófono, magistrado. Su micrófono está apagado. Perdón, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Es un honor poder moderar esta primer mesa de este conversatorio. El día de hoy contamos con la magistral presencia del doctor Eduardo Martín Quintana y de don Javier Saldaña, quienes abordarán en esta primer mesa un tema muy relevante sobre bioderecho e justnaturalismo. La mecánica que vamos a seguir, le vamos a conceder el uso de la palabra primeramente al doctor Eduardo Martín Quintana por 20 minutos, de acuerdo con las indicaciones que yo he recibido, y al término de sus 20 minutos le concederemos el uso de la palabra a el doctor Javier Saldaña para que igualmente en sus 20 minutos pueda hacer su exposición y posteriormente vamos a abrir un espacio común para ambos panelistas a efecto de poder atender las preguntas que en el transcurso de los 40 minutos de exposición nos quieren hacer ustedes llegar a través del chat. Quiero pues entonces, en primer término, presentar al doctor Eduardo Martín Quintana, quien es abogado y doctor en ciencias jurídicas, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Argentina y profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de la Universidad Católica de La Plata y profesor en varios posgrados de estas universidades. El doctor se desempeñó como vicerrector académico de la Universidad Católica de Argentina y también en otros cargos, entre ellos secretario académico y director de posgrado en la Facultad de Derecho de esta universidad. Es académico de número de las Academias Nacionales de Derecho y Ciencias Sociales y de Ciencias Morales y Políticas, director del Instituto de Bioética de la mencionada academia y académico de número de la Academia de La Plata. Integró el Poder Judicial y fue juez nacional, civil y comercial en la capital federal de Buenos Aires. Forma parte de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho y de la Fundación Art Juris, Centro Cultural Universitario. Ha publicado, entre otras obras, notas sobre el derecho en el justnaturalismo, filosofía jurídica, política y moral en Jürgen y Habermas y el marxismo paradójico de Antonio Gramsci. Asimismo, publicó numerosos artículos en revistas y diarios especializados, entre ellas El Derecho, la Ley, Prudentia Juris y Res Publicum. Queda con ustedes el doctor Eduardo Martín Quintana. Doctor, tiene usted la palabra hasta por 20 minutos. Bueno, es lo primero efectuar un afectuoso agradecimiento a las instituciones patrocinantes de estas jornadas, a todos los presentes, como así también al doctor Rafael Estrada, al doctor Saldaña, y a todo el equipo que se ha esforzado durante todos estos meses para que esto tenga éxito
y te hagan gran provecho para todos nosotros. También quería mencionar al doctor Rodolfo Vigo, a quien le agradezco la deferencia que ha tenido para conmigo, para invitarme como, no digo representante, simplemente como argentino, en estar aquí. Solamente dos pequeñas observaciones. La primera, me voy a tomar el atrevimiento de hablar 25 minutos, porque creo que eso es lo que había escuchado antes, y trataré de encuadrar en ese tiempo lo que voy a exponer. En segundo lugar, tengo la responsabilidad de inaugurar esto, lo cual me da mucho temblor y temor, ya después los otros van a ir más con un camino trillado, así que sepan disculpar por ahí limitaciones. Y a la vez yo quiero decirles que por esta primacía de la inauguración del curso, de las jornadas, yo voy a partir de una visión más bien general o amplia, para después, ya sea en el momento de las preguntas o en la conversación, añadir algunas cuestiones puntuales que puedan ir surgiendo. Les diré que he dividido el tema en 3 acápites y luego en algunos subtemas dentro de ellos. Estos son: el primero, ética, ciencia y técnica; el segundo, naturalismo, realismo clásico; y el tercero, bioderecho. O sea, he invertido un poco los términos. Voy a terminar con bioderecho y empezar con unos conceptos más bien generales, pero que entiendo importantísimos para que se pueda entender el bioderecho. Entonces voy a lo primero, que he titulado Ética, Ciencia y Técnica. Recuerdo que hace ya muchas décadas, ya bastante joven, leí un inquietante trabajo del filósofo italiano positivista Ugo Spirito, que se refería a la globalización, denominándola como un proceso universalista hacia el universalismo. Hasta aquí no expresa nada nuevo, pero hay una particularidad: el núcleo de este desarrollo no lo ubicaba ni en la economía ni en la política, sino en un determinado tipo de cosmovisión cultural, cuyo eje central lo constituiría la revolución científico-técnica, que superaría no solo al contenido de aquellos ámbitos, sino también al de la ética. Se iba a superar absolutamente todos los ámbitos de conocimiento o ciencias hasta entonces conocidos. Esta revolución, según Spirito, permitiría mirar al hombre como un objeto transformable e incluso construible, técnicamente a partir de los nuevos descubrimientos científicos. Según sus palabras, cito: cuando el sujeto se convierte en objeto, puede ser tratado y mirado con la lógica que vale para el objeto. La genética y la embriología han llegado ya a resultados tales que autorizan la previsión de la posibilidad de modificar esencialmente la naturaleza humana, tanto en su conformación física como en la psíquica. El individuo objeto de creciente investigación será construido, recalco estas palabras, objeto, construido, etc., cada vez más en sus características de objeto, y sus facultades, inteligencia, sentimientos y voluntad podrán ser incrementadas en forma impensada, lo cual significa que el mito del superhombre pueda convertirse en realidad con consecuencias inimaginables. Hasta acá las palabras de Spirito, que están pronunciadas mucho tiempo antes de la primera fecundación artificial, de la investigación en células madre, etc. Este fue un visionario que estaba al tanto del desarrollo de la genética y anticipó lo que se iba a venir. En síntesis, esta nueva especie anticipaba al ahora llamado trans o posthumanismo, sustituyendo la categoría sujeto por objeto y la naturaleza por artificio. De ser así, hasta ahora poco probable, resulta difícil denominarla humana. Recientemente, el Diario de Espíritu ha sido reproducido en varias obras contemporáneas, entre ellas el libro Homo Deus de Yuval Noah Harari, a mi juicio sin valor científico cierto y escaso interés con relación a lo anticipado por Espíritu, pero de una gran expansión mediática y numerosas ediciones, o sea que se lee mucho.
La mención a este pensamiento y sus realizaciones concretas posteriores, bien reflejadas en la muerte de cientos de miles de seres humanos en estado embrionario, debido a su producción motivada por la procreación artificial y por la necesidad de extraer células madres con fines terapéuticos hasta ahora fallidos, como también la promoción del aborto al emplear un concepto reductivo del ser humano, limitándolo a su conciencia y libertad. Son claros ejemplos del uso violatorio de la dignidad humana. Cabe decir otro tanto respecto a los minusválidos, ya sea de su nacimiento o por accidente o enfermedad o envejecimiento, que pueden ser objeto de la eutanasia, eufemísticamente denominada muerte digna. Lo expuesto no invalida el extraordinario aporte de las ciencias y técnicas aplicadas al bienestar humano. Pero sabemos, vamos a ver con qué características. Estas y otras observaciones referidas a la vida justifican la rápida difusión del término bioética en un trabajo de Van Rensselaer-Potter en 1970, seguido de uno de sus libros más conocidos, Survivor Brides to the Future. Su pensamiento da cuenta, y cito, del peligro que corría la supervivencia en todo el ecosistema con la ruptura entre dos ámbitos del saber, el científico-técnico y el humanístico. Ahora continúo. En la clara diferenciación u oposición entre los valores éticos y el utilitarismo está, según Potter, la razón de este proceso científico-tecnológico indiscriminado, que pone en peligro la humanidad y la supervivencia misma de la vida sobre la Tierra. El único camino de solución ante la catástrofe consiste, aún mencionaba Potter, en establecer un puente entre las dos culturas, la científica y la humanístico-moral. Pero es necesario aclarar entonces sobre el alcance del vocablo técnica, sin perjuicio de dejar en claro que las ciencias teóricas tienen por finalidad de objeto la verdad del ser, tanto humano como la pura materia. Las ciencias de la praxis, o sea, las que tienen por objeto la actividad humana, se denominan ciencias activas o prácticas, entre ellas la ética, mientras que las que modifican la simple materia se denominan fácticas, que se instrumentalizan mediante la técnica. Las segundas deben subordinarse a la primera, ya que quieren imprimir, quien imprime el carácter y la finalidad del artefacto, que es, en definitiva, en algunos casos, la propia persona. Entiendo necesarias estas referencias, pues el grave problema es moral, ya que se puede utilizar la técnica con fines contrarios al bien humano, lo que ocurre con numerosa frecuencia. Es común entender que el desarrollo de las aplicaciones tecnológicas comenzó en el siglo XIX y se tornó cada vez más vertiginoso en el siglo siguiente y el actual, con la expansión de los sistemas computarizados, luego Internet, con la aparición de la tecnología digital. Sin embargo, entre tantos otros, voy a mencionar dos filósofos contemporáneos, Michel Federico Siaka y Jürgen Habermas, ambos de orientación doctrinaria muy diversa, pero que sostienen más o menos lo mismo, que desde los siglos XVII y XVIII se planteó la superación del concepto natural de la sociedad y por lo tanto de la ética, mediante procedimientos propios de la técnica, tomándola como un objeto a construir a la sociedad, destruyendo el concepto de naturaleza. O sea, naturaleza es uno de los objetivos a modificar o destruir. No hay naturaleza humana. La naturaleza se reduce puramente a lo irracional. En efecto, en palabras de Siaka, que apareció creo que en la década del 70, más o menos del siglo pasado, a partir del siglo XVIII, siguiendo las huellas de Francis Bacon, saber es poder, frase célebre de este filósofo, y el mecanicismo y sensismo antropológico de Hobbes, la razón tiene como único objeto el conocimiento y dominio de la naturaleza, como una fuerza para transformar lo real. Por lo tanto, la razón pierde su especificación espiritual
transformándose en razón instrumental o utilitaria, o sea, tecnológica, lo que será la fuente de la supuesta felicidad humana. La edad moderna gustaba justificar las medidas de la técnica por su utilidad para el bienestar del hombre. Así encubría los estragos que ocasionaba la falta de escrúpulos de la misma. En el futuro se hablará de otro modo. El hombre que posee la técnica sabe que en el fondo esta no se dirige ni a la utilidad ni al bienestar, sino al dominio. El dominio en el sentido más extremo de la palabra, y que está hallando su expresión en una nueva estructura del mundo. El hombre intenta controlar no tanto los elementos de la naturaleza como los de la existencia humana. También Habermas, que proviene como discípulo lejano de la Escuela de Frankfurt, también lejana raíz marxista, que fue dejando el camino, con influencias kantianas, etcétera, pero con puntos de vista muchas veces acertados. Es un hombre agudo. Advierte una cuestión en principio obvia, pero que fue diluida hasta su oscurecimiento total por los modernos. La distinción mencionada entre praxis y poiesis, o sea, entendida con técnica, poiesis es técnica en griego, concluyendo que la modernidad trasladó el concepto de técnica a las cuestiones prácticas, sobre todo a la política, igual que lo que decía Sciacca, y yo creo que jamás leyeron mutuamente. Bueno, en italiano y otro alemán, pero no les veo punto de contacto, sin embargo, arriba a la misma conclusión. Con justicia apunta que para Aristóteles, la política, pese a que se dice antimetafísico, pero respeta mucho a los metafísicos, que para Aristóteles la política era la parte de la filosofía práctica, continuando esta tradición hasta entrada a la modernidad, pero que sobre todo, a partir del siglo XVIII, el historicismo y el empirismo desviaron a la razón de los márgenes de la política clásica. Dice Habermas, textual, el proceso de separación del corpus de la filosofía práctica finaliza por de pronto con el establecimiento de la política según el modelo de una ciencia experimental, que no tiene en común con aquella antigua política mucho más que el nombre. O sea, dejó de ser política. Resulta que una de las consecuencias más importantes y harto visibles en Hobbes es el vaciamiento moral de las leyes, cuya finalidad solo tienden al dominio político o a la seguridad y protección económica. De esta manera se pierde de vista del horizonte político la moral social y la misma política queda reducida a una habilidad técnica. El proceso político moderno está asignado por dos características. Esto sigue diciendo Habermas. Uno de ellos, la centralización y burocratización del dominio, separándolo de la sociedad. Este es otro temazo, que es el invento de sociedad civil, sociedad política como dos estamentos prácticamente separados. Y por supuesto, el dominio es de la sociedad. Y en segundo lugar, a la expresión del mercantilismo que ya presagiaba la economía de acumulación y el acrecentamiento del valor mobiliario, dinero, sobre la anterior economía territorial y de subsistencia. Hasta aquí dicho, se infiere la validez de las preocupaciones de Potter. En tanto es necesario revitalizar las relaciones entre ética y ciencia aplicadas técnicamente, dando prioridad a la primera. Pero debo agregar que existe una multitud de teorías éticas, una multitud de teorías jurídicas. Por lo tanto, no alcanza con apelar semánticamente estos términos, sino como si fueran mágicos y quedara todo dicho, sino que es necesario profundizar su fundamentación filosófica. Para avalar lo expuesto, me remito a la opinión de Annie Mary Glendon, profesora de Harvard y representante del Vaticano en la conferencia sobre la mujer del Cairo y Beijing, respecto a las discusiones de la comisión redactora de la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, que incorporó el término dignidad, el que desde entonces tuvo una gran expansión. Dice Glendon,
Ya por entonces cundía entre los defensores de estos nuevos y esperanzadores rasgos una cierta intranquilidad sobre el concepto de dignidad humana, sobre si el concepto de dignidad humana podría efectivamente servir para la misión tan elevada que le estaba encomendada. Agrega que Jacques Maritain, quien forma parte del grupo internacional de filósofos consultados en el proceso de elaboración de la mencionada declaración, explicó el motivo por el que se dejaron sin definir cuestiones muy cruciales. Uno lo ve contemporáneamente con los tratados internacionales, que quienes defienden el aborto y quienes a favor del aborto y quienes están en contra, o que estamos en contra, mencionamos los mismos documentos, claro, porque no están definidas ni sus fundamentos, ni realmente qué es la cosa, ni menos una antropología filosófica que lo sustente. Entonces, decía, estamos de acuerdo respecto a los derechos, fue su famosa respuesta, siempre que nadie nos pregunte el por qué. Fantástico. Y ahí que el portavoz del Comité de Filósofos de esa organización internacional, Richard McKinnon, alzase la voz para advertir de que cabría esperar graves problemas en el futuro, manifestando que, entre comillas, las diferentes concepciones en torno al significado de los derechos generalmente reflejan concepciones divergentes sobre el hombre y la sociedad. De aquí el imprescindible fundamento filosófico para nosotros en el realismo clásico contemporáneo, también llamado justnaturalismo. Y entro en el segundo punto, que es el justnaturalismo o realismo clásico. Le diré que en tiempos voy de mayor a menor. Esto no es menor que el anterior y yo de hecho va a ser una conclusión de lo que he dicho hasta ahora. No es fácil encuadrar en pocas frases una doctrina tan vasta y rica como el justnaturalismo. Por ello trataré de acercarme con algunas características que lo marcan. Voy a marcar 4. Primero, el justnaturalismo no es lex naturalismo. Me explico. Aún hasta hace pocas décadas continuaba vigente que se denomine al derecho natural como un conjunto de preceptos de valor jurídico que se encuentran innatos en nuestra razón. Este enunciado significa, entre otros equívocos, confundir el derecho natural con la ley natural. La identificación de derecho con la ley es moderna. Grocio, a comienzos del siglo XVII, sostiene, entre comillas, que el derecho natural consiste en lo que la recta razón demuestra y está constituido por un conjunto de principios o normas atemporales, inmutables, derivados deductivamente. Estima Turrón y Serra que el sesgo racionalista del justnaturalismo de Grocio reaparece en su teoría de la cognoscibilidad del derecho natural, según la cual los principios de derecho se deducen a priori, con precisión matemática de verdaderos axiomas evidentes posibles. Esta fe en la exactitud matemática de los principios prácticos, sigue diciendo Turrón y Serra, contrasta con la afirmación de Santo Tomás y sus seguidores de que la evidencia de las conclusiones es mucho menor en el orden práctico que en el teórico, dada la contingencia de las acciones humanas y de las personas humanas. Asimismo, cabe aclarar que la ley natural y derecho natural no son realidades distintas, sin perjuicio que de su íntima, son realidades distintas, sin perjuicio de su íntima implicación. La ley natural se integra por principios del obrar moral, personal y social, emitidos por la razón práctica, dotadas de un hábito denominado sindéresis, que permite captar el bien y el mal de las acciones en sus más diversas direcciones, la conservación de la vida y de la especie, y la necesidad de la vivencia social para el desarrollo de las personas y conocer a Dios. Y ahí también se pueden añadir otros preceptos derivados de estos primarios. Segundo, en la gnosiología o teoría del conocimiento de los justnaturales. El justnaturalismo es un realismo objetivista. Siguiendo Aristóteles, no hay nadie en el intelecto que no haya pasado antes por los sentidos, o sea, que no provenga del mundo objetivo o exterior. En consecuencia, no hay conocimientos, ni ideas, ni verdades, ni principios que la razón contenga antes de la experiencia.
La gnosiología realista parte de la confianza de que la razón humana está capacitada para establecer una comunicación cognitiva con el mundo exterior, lo que le resulta imprescindible dado el carácter necesitado de todo ser humano. Esta necesidad, dada su precariedad, limitación y finitud, tiende a obtener bienes, no solamente morales, sino también materiales que faciliten su subsistencia y permitan su desarrollo. En este tránsito de la subjetividad a la objetividad, tiene relevancia la experiencia y la educación del entorno social. Dada la variabilidad de posibilidades de desarrollo y capacidad del develamiento del mundo exterior de cada persona, grupo social, no todos los humanos conocen de la misma manera los mismos valores morales, lo cual no significa que ellos no existan o que no puedan formar un núcleo básico de principios morales con valor universal. Sucede que en forma semejante al conocimiento teórico, también la plenitud de la verdad práctica, cuyo objeto es el bien moral, personal y social, necesita ser descubierta con esfuerzo. Basta detenerse en todo lo que demanda la educación de un niño o de un adolescente. Tercero, la naturaleza humana. Ese es el fundamento de los derechos. Si no existiera naturaleza humana como vínculo unificador de toda la especie, tampoco se podría hablar de derechos humanos, locución de imprescindible presencia en todos los ámbitos morales, políticos y jurídicos. Al igual que la palabra derecho, el término naturaleza es análogo. La definición más apropiada considera la naturaleza en general como la misma esencia como principio de operación. Su especificidad reside en que no es solo racionalidad ni solo sensibilidad, es un cuerpo animado y un espíritu encarnado. No se explica ni se entiende sin advertir esta extraña simbiosis, distinta a todos los seres existentes. A diferencia de los irracionales, en los cuales el núcleo de potencialidades naturales se despliega en forma necesaria mediante tendencias físicas, vegetativas o sensitivas, el hombre, si bien es portador de tendencias que lo impulsan a la realización, esta depende en última instancia del mismo hombre. O sea que la personalidad es una cota, en fin, a lograr por cada uno de nosotros, sin perjuicio que también reviste de singular importancia en el entorno social. Y cuarto y último tema del naturalismo, el derecho y la justicia. El derecho también es un término análogo, pues designa entidades diferentes entre sí, pero relacionadas por alguna semejanza. Tanto en griego, en Aristóteles, como para la escolástica, Santo Tomás y la tradición renovada de mitad del siglo pasado, derecho es lo justo, o sea, lo que corresponde a cada uno en cada relación jurídica, ya sea con fundamento en la propia naturaleza, ya sea en la legislación respecto a numerosas situaciones no prescritas específicamente por ella, o sea, la legislación positiva. Lejos de ser innecesaria, el naturalismo postura ese núcleo de ley natural trasladado a lo que se llama derechos naturales en la medida también que deben ser positivizados. Sin perjuicio de ello, se puede denominar con el término derecho a las leyes, la jurisprudencia, el orden social, la ciencia y otros, pero subordinados a lo justo, o sea, el objeto del acto de justicia. Y termino ya con algunas consideraciones sobre el bioderecho. Finalizando esta exposición, ahora estoy en mejores condiciones de trazar la relación entre bioderecho e ius naturalis. No entraré en un análisis semántico ni epistemológico del término bioderecho, pues lo considero una locución significativa. Sin perjuicio de eso, atento a la generalizada conceptualización del derecho como conjunto de normas, también es más conveniente el término biojuridicidad, que he usado este último término siempre, pues remite con mayor precisión al derecho como ius, o sea, lo justo,
ligado íntimamente a la justicia, hábito o actividad de dar a cada uno de los suyos. El meollo de esta cuestión es esclarecer y fundar la relación entre la ética y el derecho. Una primera respuesta, quizá un tanto simplista, es concluir que el derecho es una parte de aquella, como si fuera el capítulo de un libro, con lo cual el derecho no sería otra cosa más que una ética aplicada a determinadas cuestiones, en el caso, relaciones de débito entre las personas. Sin embargo, la filosofía clásica nos brinda otra respuesta, entre los que cabe destacarse la denominada teoría o doctrina de la subalternación de las ciencias. Su punto de partida es que un mismo objeto puede ser conocido desde distintas perspectivas de conceptualización. Ética y derecho, entendido como saber jurídico, comparten el conocimiento de la praxis, o sea, las acciones humanas, junto con otras ciencias como la política y la economía. Pero este conocimiento, materialmente considerado, es abarcado con mayor extensión o amplitud por la ética, ya que ésta conoce los actos libres del hombre considerándolos en su bondad o malicia. Tiene por finalidad poner orden en las acciones voluntarias en cuanto a relacionarse entre sí y con respecto al fin de la vida humana, que es la felicidad. Se advierte que el conocimiento jurídico es más limitado, más modesto, pues tiene como objeto formal las acciones exteriores, en cuanto deben estar ordenadas a otro, rectificada en relación a él por una igualdad asignada por la relación misma de justicia. Lo jurídicamente debido, en vista de lo que reclama el bien social, de ahí la explicación de la Chance, que no todo lo que es debido moralmente a los demás en las relaciones de los hombres entre sí lo es jurídicamente. Lo jurídicamente debido es lo necesario para la existencia de la vida política, considerada en su ser propio, mientras que lo moralmente debido, equidad, benevolencia, caridad, cortesía, agradecimiento, amistad, no es un requisito necesario e imprescindible de esa vida, si bien casi es indispensable como un sustento o sustrato de lo que debe realizar el derecho entendido como justicia. Todos estos son elementos de la perfección individual que no pueden ser coactivamente exigidos a cada individuo. Jurídico o legalmente debido solo es aquello en lo cual la existencia de la sociedad no puede concebirse, ni tampoco la supervivencia de cada individuo. Es esto lo especifica el derecho como un saber autónomo y a la vez subalternado a la ética, pues recibe de sus conclusiones, de las conclusiones de la ética, los primeros principios de la justicia, y a la vez recorta el objeto total comprendido por ella, la parte que singularmente le pertenece. O sea que el derecho es un saber o conocimiento o ciencia o derecho propio, pasa la redundancia, no es solamente ética, está subalternado a la ética, no puede prescindir de la ética, pero recorta ese amplísimo campo, añadiéndole diferencias específicas, que es algunas de las que acabo de mencionar. Ya estoy finalizando, efectuadas estas precisiones, entiendo que el bioderecho o biojuridicidad es una disciplina o especialidad como parte del derecho que tiene por objeto propio la preservación, conservación y desarrollo de la vida humana, brindando sus medios propios, primero el valor de la justicia y luego normas, jurisprudencia y doctrina. De lo dicho hasta aquí, se advierte la eminencia de la bioética y el bioderecho. Pues si bien las ciencias y las técnicas aplicadas pueden brindar adelantos extraordinarios para la humanidad, pero despojadas de valores éticos y trascendentales, nuestro horizonte en el que es factible, muestra un horizonte en el que es factible la destrucción de nuestra especie. Por eso la bioética ha asumido como paradigma la dignidad e inviolabilidad de la persona humana en todos sus aspectos relacionados con el desarrollo de su vida, salud, educación, procreación y de la familia como basamentos de la sociedad.
Por tanto, las intervenciones sobre la naturaleza deben mancomunar el esfuerzo de las ciencias empíricas guiados por una concepción cultural fundada en dichos valores que se abren a la trascendencia como criatura que es el ser humano, único camino del verdadero progreso. Así que les agradezco mucho y les pido disculpas por haberme pasado unos minutos de lo primeramente hablado. Gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo Quintana, por su magnífica exposición. Y vamos ahora a cederle el uso de la palabra al doctor Javier Saldaña. Quiero permitirme, antes de darle el uso de la palabra, hacer una pequeña semblanza de su currícula. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, con mención honorífica. Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, Pamplona, España, con mención honorífica. Becario al extranjero por la UNAM para realizar estudios de doctorado en la Universidad de Navarra en Pamplona, España. Investigador titular definitivo por oposición en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Profesor por oposición de la materia de Filosofía del Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Investigador nacional nivel 2 para el CONACYT. Ha publicado libros y artículos en las áreas de filosofía del derecho, derecho natural, derechos humanos, ética judicial, derecho eclesiástico en la UNAM y en el extranjero. Doctor Javier Saldaña, está usted en el uso de la palabra. Hasta por 25 minutos, ampliándole los 20 que habíamos dicho originalmente. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha, verdad? Sí. Muy bien. Sí, yo lo escucho. Pues, en primer lugar, quiero agradecer la invitación para participar en este conversatorio académico a la Fundación Aguirre, Azuela, Chávez y Jáuregui, que auspicia en este evento, y evidentemente también a Rafael Estrada, que ha estado pendiente de toda la organización. Para mí es un honor compartir esta tarde, esta sala virtual, con quien sin duda es uno de los referentes de los profesores y naturalistas más importantes que tenemos en nuestro continente, el profesor Eduardo Quintana, con quien he tenido la oportunidad también de conversar en alguna cena informal y que por supuesto me ha servido mucho su trabajo, ese libro que lo he citado en varias ocasiones, Notas sobre el derecho en el justnaturalismo, aparte de sus otros trabajos. Bien, yo he preparado estas diapositivas, he tenido un poco de problema al inicio para presentarlas, veré que no haya tanto problema, les ofrezco una disculpa si quien me va a hacer favor de pasar las diapositivas, pues él y yo nos robamos un poco del tiempo. Bioderecho y justnaturalismo. ¿Qué fue lo que me pregunté? La siguiente, por favor. ¿Qué fue lo que me pregunté en un principio cuando me acerqué a este tema? Bueno, lo primero que me pregunté es cómo podría yo abordar la relación entre el bioderecho y el justnaturalismo. Y lo primero con lo que me encontré fue con una serie de problemas que, como apuntaba el profesor Quintana, comienzan prácticamente desde el nombre. ¿Se le llama bioderecho o se le llama biojurídica? Y a mí, como lo señaló el profesor Quintana, no me gusta tanto la expresión bioderecho porque en una cultura como la nuestra, el derecho generalmente lo identificamos con el derecho positivo. Por eso también comparto lo que dice el doctor Quintana a propósito de que probablemente el nombre más adecuado sea la de biojurídica. Aunque haya habido otros intentos por también denominarle bionomática. En fin, este último término no es muy conocido y por tanto lo dejamos de lado. Pero no es baladí hablar sobre cómo se va a llamar, si bioderecho o biojurídica. Después me encontré también con otro problema, porque relacionarlo con el justnaturalismo implicaría pues abordar la infinidad de teorías que reconocen la existencia de un derecho natural y que lo explican con todas las diferencias que hay. Pero hay un problema adyacente incluso a la palabra justnaturalismo, y es que en culturas tan legalistas, tan positivistas, algún profesor argentino me decía, tan kelsenianas como la mexicana, hablar de derecho natural, de justnaturalismo es un poco complicado. Bien, la que sigue, por favor. Quisiera señalar
que hace aproximadamente unos 20 años estuve en el comité de doctorado de una tesis de un profesor de la facultad que hizo su tesis sobre bioderecho. Para mí fue la primera vez que me enfrenté a este tema. Y en un capítulo, cuando él da cuenta de las diferentes definiciones que sobre bioderecho existen, destaca que casi todas ponen énfasis en el resguardo que debe de tener el derecho, en este caso el bioderecho, por la dignidad de la persona humana. Pareciera entonces que la definición comúnmente aceptada respecto al bioderecho es entender a esta como una definición, como una definición que tiene como objetivo el resguardo de la dignidad de la persona humana. Con lo cual, esto me parece que nos acerca bastante a establecer las primeras relaciones con el justnaturalismo. Bueno, del justnaturalismo dije hace un momento que es eso, una teoría o un conjunto de teorías que tratan de explicar un derecho natural, la existencia de un derecho natural, pues con todas las implicaciones teóricas y prácticas que trae aparejada a asumir distintas concepciones del derecho natural. Bien, la que sigue, por favor. Sí quisiera leer, aunque me lleve un poquito de tiempo, cuáles son algunos de los problemas bioéticos que recoge el bioderecho o que tiene como objeto de trabajo el bioderecho y que le son suministrados por la bioética. Bien, dice, principio o inicio de la vida humana, la eugenesia, fertilización asistida médicamente, genoma humano, embriones, ensayos clínicos con células madre, fecundación post-morte, experimentación en humanos, maternidad subrogada, dignidad, optimización de recursos en medicina intensiva, utilización o no del soporte vital artificial, muerte digna, autonomía, consentimiento informado, acceso a las nuevas tecnologías en procedimientos, en terapias, en medicamentos, negación a recibir transfusión sanguínea por testigos de Jehová, adopción de menores, etcétera. Estas son las prácticas de bioética que el bioderecho se va a encargar de regular, de analizar, teniendo siempre como objetivo el resguardo de la dignidad de la persona. La pregunta que uno se formula ante este tipo de situaciones es, ¿el derecho natural será capaz de determinar lo justo, racional en esas prácticas bioéticas? ¿Puede el derecho natural aparecido en el siglo IV antes de Cristo con Aristóteles responder a retos bioéticos del siglo XXI? Antes de responder a esta pregunta quisiera hacer pues una crítica, ¿no? Y es que cuando uno abre un libro de bioética, incluso un libro de derecho que trata quizá de manera tangencial los problemas de bioéticos, lo primero con lo que se encuentra uno es con una afirmación que a veces no está justificada. ¿Cuál? Pues que el avance científico y el avance tecnológico van dejando atrás al derecho, el derecho se va quedando rezagado ante los avances científicos y pareciera entonces que el derecho es una disciplina que no está acorde con esos avances científicos, como si de hecho tuviera necesariamente que estar acorde o estar cerca de esos avances científicos. Este es un poco lo que uno suele siempre encontrar quizá como tópico, ¿no? La que sigue. Bien, yo lo que creo en este punto, yo lo que creo en este punto es que uno tiene que formularse la siguiente pregunta. ¿Todo progreso científico per se es lícito? Hemos de reconocer sin duda que los avances científicos han ayudado a la humanidad, pero no todo avance científico, ¿no? No todo logro humano en el avance por, digamos, lograr el dominio de la vida o la naturaleza es ético y jurídicamente lícito. Convendría ser cuidadosos y no tener tanta alegría, porque bien valdría recordar el furor que nos produjo para la humanidad la invención el descubrimiento de la energía nuclear y las consecuencias trágicas que esta acarreó en la Segunda Guerra Mundial. Me parece que uno tiene que ser cuidadoso porque está en juego en estas prácticas anunciadas temas relevantes para la persona humana, para su dignidad, para la justicia y para el bien común. La que sigue, por favor. Bien,
Dicho lo anterior, también me parece que hay que hacer una desmitificación de una supuesta neutralidad axiológica. Quisiera hacer una cita, la tengo en el trabajo que estoy preparando, y es la siguiente. Conviene advertir que ni la experimentación genética ni la actividad biotecnológica pueden considerarse axiológicamente neutrales, pues ni la ciencia ni la investigación están ni pueden situarse más allá del bien y del mal. De hecho, concurren muy diversos factores, tanto en lo concerniente a su génesis como a su motivación y proceso, todo lo cual requiere, por consiguiente, un examen riguroso del uso que se haga posteriormente en cuanto a sus repercusiones, respectivas aplicaciones. Muy bien. Ahora vuelvo a la pregunta. ¿Es capaz el derecho natural de responder a estos dilemas bioéticos? Me parece que el derecho natural no solamente ofrece las respuestas más sólidas a estos dilemas, sino que incluso es posible afirmar que estas cuestiones son nada menos y nada más el banco de pruebas de su alcance y juridicidad. Y esto porque temas que tienen que ver con el principio y fin de la vida humana, la experimentación en células madre, la maternidad subrogada, etcétera, etcétera, inciden en la configuración nuclear de los derechos que el hombre tiene. Se trata, sin duda, de relaciones y situaciones jurídicas donde los derechos, deberes y facultades de los hombres son exigibles entre ellos. Entonces, aquí resulta una paradoja, ¿no? Es paradójico porque para muchos bioetistas el derecho natural no respondería a estas exigencias y yo lo que sostengo es que es el derecho natural probablemente el único derecho que pueda servir para responder a esas exigencias bioéticas, ¿no? Bien, el problema jurídico que trae aparejado el conjunto de cuestiones bioéticas y que importan al derecho natural consistiría en responder a la pregunta sobre si existe algo naturalmente justo que sea anterior a los consensos que permita atribuir ese algo a alguien, su vida, su integridad, su salud física o moral, su individualidad, etcétera, y que no siendo respetado por tales consensos, ¿no?, pueda entonces ser calificado como injusto. Propongo 5 ideas base que aportaría el derecho natural clásico aristotélico tomista, desde un, que aportaría el derecho natural clásico para tener una visión más amplia, no solamente de la bioética y de los problemas que esta acarrea, sino también para darle contenido al bioderecho. A la que sigue, por favor. En primer lugar, el sujeto del derecho natural, la persona humana. Lo había dicho ya también el profesor Quintana, ¿no? Y aquí me gustaría simplemente señalar una cosa. Voy a presentar en lo que resta de mi exposición una propuesta dualista. La primera, digamos, referencia que haga en esa propuesta dualista será la que tiene que ver con posturas positivistas, esencialmente kelsenianas, que es, igual y me equivoco, pero es, digamos, la postura que más enseña en las facultades de derecho. Alguien podría objetar mi argumentación diciendo, pues que ya quedó bastante atrás Kelsen, pero yo diría que no su positivismo. Y en culturas como la nuestra, claramente no ha quedado atrás Hans Kelsen, ni tampoco el positivismo, y más aún, si no pues, pudiera satisfacer la respuesta ante este cuestionamiento, diría que hoy prácticamente los hoy positivistas, Ferrajoli, en fin, podrías aquí enunciar una larga lista, suscribirían las tesis positivistas que había heredado Kelsen. La persona humana se puede ser respetada desde la visión kelseniana o desde la visión que tuvo Kelsen de la persona. A mí me parece que no. No quisiera repetir las citas que se pueden encontrar en la teoría pura del derecho, están ahí, se pueden ver sin ningún problema. Solamente quisiera destacar la idea central de estas citas de los positivistas. Para Kelsen sabemos perfectamente que la persona no es otra cosa, la persona física es la persona jurídica, pero no es otra cosa sino un centro de imputación normativa. Es decir, no se trata, diría el profesor Vienés, de una realidad natural, sino de una construcción jurídica creada por la ciencia del derecho, ¿no? Y en consecuencia, pues solo será persona
física, pero también persona jurídica desde el punto de vista del positivismo jurídico, aquella que la norma establece. La que sigue, por favor. Bien, yo creo que esta concepción de la persona humana, pues no puede ser, digamos, tomada en consideración cuando se está delante de prácticas como las que anuncié hace un momento, por la importancia que puede traer a la afectación de sus derechos. Por eso propongo que el derecho natural, digamos, como el derecho natural clásico, tiene una visión mucho más amplia y mucho más rica de entender a la persona. ¿Cuáles serían los 3 puntos básicos en los que el derecho natural centraría su propuesta sobre la idea de persona? En primer lugar, el reconocimiento de que el sentido jurídico de persona y el sentido ontológico son distintos, por supuesto, pero no están separados porque radican en una misma realidad. Esto puede ser probablemente, digamos, la crítica más fuerte que se le puede formular al positivismo jurídico encabezado por Kelsen. Para él no existe un concepto más allá del concepto jurídico cuando se habla de persona, y deja de lado todo un concepto filosófico, un concepto ontológico, que por supuesto es mucho más rico que el puramente jurídico establecido por el profesor Vienes. Segundo, la persona es por naturaleza titular de derechos y obligaciones. Bien, en este punto me parece efectivamente que habría una coincidencia con la propuesta kelseniana, sí, solo que hay un problema. Los derechos de los que estamos hablando en la concepción naturalista no son derechos positivos, sino son derechos naturales que después tendrán que ser cristalizados, por supuesto, en el derecho positivo. Pero esos derechos y esas obligaciones son, por supuesto, previamente jus naturalista. Tercero, la personalidad que otorga el derecho no puede ser vista como una concesión del positivismo jurídico, sino que debe respetar esos criterios naturales, estos derechos naturales, y por tanto se tendría que reconocer esa personalidad a todos los seres humanos. La que sigue, por favor. ¿Qué repercusiones acarrearía lo que acabo de decir sobre el concepto naturalista de persona cara al bioderecho y a la bioética? La respuesta resulta ser sencilla. Esta es que todo ser humano o que todo ser que pertenece a la especie Homo sapiens es persona y que como tal es titular de derechos naturales que la técnica no puede violentar o transgredir. Si todo ser humano es persona y éste es titular de derechos, entonces el deber de respeto de los seres humanos no será otro que el si todo ser humano es persona y este es titular de derechos, entonces el deber del resto de los seres humanos no será otro que el respeto y la consideración a la persona y a sus derechos. La que sigue, por favor. El segundo argumento que aportaría al debate del bioderecho, el justnaturalismo, sería el tema de la dignidad de la persona. Y aquí, como todos perfectamente sabemos, nos enfrentamos como a dos grandes visiones de la dignidad de la persona. O asumimos una corriente, una teoría supuestamente kantiana, que no es kantiana, pero se insiste en que sí lo es, basada en la autonomía de la voluntad, o se apuesta por una corriente clásica y naturalista, que entiende que la dignidad de la persona es algo que le pertenece al ser humano en su esencia, porque posee una naturaleza común a todos los seres humanos. Este tema lo ha tratado hace un momento el profesor Quintana, yo simplemente refuerzo una idea. Si no aceptamos la tesis de una naturaleza humana, sería muy difícil compartir la tesis de que la característica de los derechos humanos sean universales. Bien, uno de los autores que más ha insistido en la tesis de la dignidad de la persona ligada a la autonomía de la voluntad, pues es el profesor español Gregorio Peces Barba. No quisiera yo leer toda la cita, simplemente haré una lectura de alguna parte de ella. La vinculación de la dignidad con la idea de autonomía tiene dos momentos, dice Peces Barba. En uno, autonomía significa capacidad de elección, libertad psicológica, el poder de decidir libremente pese a los condicionamientos y limitaciones de nuestra condición. Es decir, la autonomía de la voluntad sería para esta primera corriente el dato que caracterizaría, por tanto, a las personas para ser consideradas como dignas. Bien, la que sigue.
El problema con esta tesis es el siguiente, y es que si nosotros centramos la idea de dignidad de la persona solo en la autonomía, pues tendríamos que responder al siguiente cuestionamiento. ¿Qué pasaría con aquellos seres que no gozan de esa autonomía o a quienes no se les reconoce dicha autonomía? Si son consecuentes, quienes defienden la absolutización de la autonomía, tendrían que aceptar que los embriones que no tienen autonomía, ¿no? Los que se encuentran en estado de coma tampoco la tienen, los ancianos que ya no gozan de una plena autonomía, por muchas razones, los enfermos mentales, etcétera, 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 no son dignos y por tanto no hay ninguna afectación a sus derechos si se les priva de la vida o se dispone de ellos en cualquier otra forma. Bien, la que sigue, por favor. En este punto hay una segunda visión que yo le señalaba hace un momento, ¿no? La dignidad de la persona es un dato constitutivo del ser, es un dato de su naturaleza humana. Por tanto, se podría señalar que todo aquel ser que posee una naturaleza humana es per se ya digno. De esta forma podemos afirmar que aquello que identifica al hombre y por el cual es persona es su propia naturaleza. Pero aquí la pregunta es, y se la formuló Bobbio en su momento, ¿no? En la edad de los derechos, ¿qué tipo de naturaleza es la que caracterizaría al hombre? Y evidentemente no es la que el profesor Bobbio había señalado a propósito de reconocer que es la naturaleza naturalista o biológica. No es ese tipo de naturaleza, sino que es aquella otra tendencial, teleológica, que tiende a la consecución de ciertos bienes que le ayudan a su realización como ser humano, ¿no? Esta naturaleza que presenta un carácter normativo, pero no por lo que ya es, sino por lo que aspira a ser, por el fin íncito en ella, por la perfección a la que está llamada. Algo diré un poco más, aquí quiero, la que sigue, por favor. Aquí quiero utilizar el argumento hay una anterior. Hay una diapositiva. Ok. Aquí voy a utilizar el argumento de Tomás de Aquino. Podría haber utilizado también el argumento de John Finnis, pero quisiera quedarme solamente en el argumento de Tomás de Aquino cuando habla precisamente de la naturaleza humana. ¿Para qué? Para observar cómo esta idea de la naturaleza humana en los tres niveles que él explica en la Suma Teológica actúa como fuente de derechos humanos. La naturaleza tiende a la consecución de ciertos bienes y esos bienes a los que tiende la naturaleza humana son después el contenido de los derechos humanos. A nivel vegetativo, evidentemente estaría lo que nosotros, hay una inclinación del ser humano, una inclinación natural a conservar la vida como bien y también a conservar la integridad física. De ahí podemos nosotros señalar que estos bienes a los que tiende la naturaleza humana son después en el campo del derecho natural y después del derecho positivo, pues el derecho humano a la vida. En el segundo nivel de la naturaleza humana, que es la sensitiva o sensorial, ¿no? Que tiene que ver con los sentidos internos y externos del hombre, también hay una tendencia a, digamos, el esparcimiento, los sentimientos, el amor, la felicidad. Y uno de los derechos que más me ha llamado la atención en este nivel de la naturaleza humana, es uno de los que habla John Finnis cuando se refiere a los bienes humanos básicos, que es el de la experiencia estética. ¿Cuántas veces nosotros hoy encontramos en la legislación derechos, pues como el resguardo del patrimonio cultural de la humanidad o por decir solamente uno, ¿no? Y el tercer nivel de la naturaleza humana, pues sería el de la naturaleza racional, en donde encontramos bienes tan fundamentales para la existencia humana como el de la sociabilidad, base sin duda de los derechos, todos los derechos de asociación y de la participación política en la colectividad. También estaría aquel bien al que el hombre está inclinado hacia la búsqueda de la verdad, ¿no? Tanto en las cosas divinas como en las cosas humanas, el tema del conocimiento, de las libertades, como la libertad religiosa, de conciencia y de pensamiento. La que sigue, por favor. Bien, otro criterio que aporta el derecho natural al debate sobre el bioderecho es el tema de la justicia. Evidentemente, no voy a repetirles a ustedes el rechazo que hace Hans Kelsen sobre el tema de la justicia al considerarla como un ideal irracional
como un juicio de valor que depende fundamentalmente del golpe que le demos a la mesa, pero que no se puede racionalmente tomar en consideración para el derecho. Esto lo conocemos, lo sabemos muy bien. Pero el derecho natural, la que sigue por favor, el derecho natural, claro que ofrece una idea de justicia fundamentada principalmente en tres argumentos. En primer lugar, ¿no? La idea del naturalismo clásico sobre este punto es diferente a la kelseniana. La justicia para el naturalismo no solamente fue un argumento central para explicar el derecho natural, no como un ideal, sino siempre fue considerada como una concreción de lo justo, ya sea por determinación, ¿no? En fin, concreción de lo justo. La justicia será siempre, por tanto, en el lenguaje naturalista, concreta, práctica y realista. Segundo, es verdad que también se puede uno encontrar ante una inmensidad de definiciones de justicia. Hervada, por ejemplo, ha podido destacar al menos 200 definiciones de justicia, pero me parece que a pesar de lo añejo que puede ser la que se estableció en el Digesto 1.1.10 y que encontramos ya su antecedente en ese famoso diálogo entre Trasímaco y Simónides del libro primero de la República, me parece, en mi opinión, el argumento que mejor podría, aportar el justnaturalismo a el debate del bioderecho, el dar a cada uno lo suyo, como se establece en el Digesto 1.10. La que sigue, por favor. En tercer lugar, la justicia no puede venir determinada de la ley, como lo pensaba Kelsen. No porque se desestime, por supuesto, para el naturalismo el importante papel que tiene la ley, pero la justicia no es originariamente un efecto de la norma, no nace de la ley, y por eso no es una dimensión originaria nacida de la política. Bien, la idea central de la justicia para el naturalismo clásico consiste en ese acto segundo. Si la virtud enunciada consiste en dar a cada uno lo suyo, es decir, su derecho, es lógico que antes tiene que existir lo justo o su derecho para que después pueda darse la justicia. En el caso específico, eso que es lo justo son los derechos naturales del hombre, es decir, su vida, su integridad física, su integridad moral, su identidad, su individualidad, sus libertades, etc. Si a un ser humano, se le instrumentaliza, como parece que es lo que está sucediendo con las prácticas que había señalado al principio de mi exposición, se cometería una grave injusticia. La que sigue, por favor. Un cuarto aporte del naturalismo sería pues la forma de gobierno y la idea de bien común. También en este punto, evidentemente todos sabemos que para Kelsen solamente puede la democracia subsistir en un relativismo moral. Y también nosotros sabemos cómo para Kelsen el bien común simplemente no existe. Esto lo dice muy claro en sus escritos sobre el socialismo. La que sigue, por favor. Sin embargo, me parece que si nosotros cimentamos la idea de que el sistema político no solamente puede, sobrevivir en un relativismo moral, bueno, al final del día, entonces, el sistema democrático, el sistema de gobierno llamado la democracia, pues tendría que legitimar casi cualquier posición moral, posición personal o de grupo, si realmente no existiera esa, digamos, unidad o esa unidad moral o ese objetivo común. Y después, me parece que esto también afecta al bien común. Finis en este punto, no solamente rechaza la tesis kelseniana a propósito de que no existe el bien común. Para John Finis, claro que existe el bien común porque el hombre, como nos lo había enseñado Aristóteles, es el zoon politikon. Y este bien común, ¿no? Al menos de las tres concepciones que John Finis explica en Ley Natural y Derechos Naturales, él sostiene la tesis de que el bien común, el bien de una comunidad política, solamente puede estar basado en ese conjunto de bienes humanos básicos, la vida, la experiencia estética, la sociabilidad, la religión, la amistad, el juego, ¿no? Que el hombre busca para su autorrealización personal y que constituirá después el contenido de los derechos fundamentales. Así, no solamente
confía en la existencia de este bien común, ¿no? Sino que además no sostendría tampoco Finis que el sistema de gobierno se basara en el relativismo axiológico. La que sigue, por favor, ya voy terminando. El quinto y último punto, el quinto y último punto, el quinto y último aporte, la que sigue, por favor. Bien, el quinto y último aporte sería el tema de los derechos humanos o derechos naturales. Esta más bien tendría que haberlo yo encerrado en un signo de interrogación. ¿Aceptamos la idea de derechos fundamentales o aceptamos la idea de derechos naturales? ¿Cuál de las dos aportaciones es la que mejor serviría en la discusión del bioderecho, en la construcción del bioderecho? Me parece que en este punto Ferrajoli, siendo un representante, o el representante al menos más conocido actualmente del positivismo jurídico, no estaría en las mejores condiciones para resguardar la dignidad y todo lo que he venido diciendo de esas prácticas de la bioética. Cuando Ferrajoli afirma que los derechos fundamentales son universales o que corresponden a todos o a todas las personas, no quiere decir que ellos pertenezcan a todo ser humano ni a toda persona. Lo único que quiere decir es que estos derechos pertenecen solamente a aquellos a quienes las normas positivas designan con el cuantificador todos, en el contexto de un cierto tiempo y de un cierto espacio geográfico determinado. De este modo, se excluye de la categoría de titulares de los derechos a todos aquellos a quienes el derecho positivo deje de lado o simplemente desconozca. La siguiente, por favor. Me parece que la única alternativa para poder, o una de las alternativas más importantes para poder abonar en favor de esta materia del bioderecho, pues es el de entender a estos derechos como derechos naturales, ¿no? La naturaleza, en cambio, la naturaleza de los derechos es la que proporciona el mismo Finis para que la noción central de derechos hace referencia no a la mera elección o autonomía personal, ni tampoco al simple beneficio o interés individual, sino a la ordenación de los derechos a un conjunto de bienes humanos básicos que constituyen los aspectos centrales de la plena realización humana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Javier Saldaña, por su brillante exposición. Vamos a pasar a la tercera etapa de este conversatorio, que es un intercambio de preguntas y respuestas que atenderán los dos ponentes de este conversatorio. Y quisiera empezar, hay aquí en el chat una intervención que me parece que se podía profundizar un poquito más por el doctor Quintana. Esta la plantea Marbella Villalobos, dice, doctor Quintana ha hecho referencia a inteligencia, voluntad y afectividad como capacidades específicamente humanas. Considero que es vital insistir en la argumentación de toda política pública para evitar la instrumentalización de la persona humana. Doctor Quintana, quisiera hacer algún comentario a este comentario que nos hace Marbella Villalobos sobre la importancia de evitar que toda política pública instrumentalice a la persona humana. Bueno, entiendo atinada el comentario, ¿no? Va en línea con lo que hemos expuesto tanto el doctor Saldaña con tanta exhaustividad y yo. Es evidente que la persona merece un respeto por su propia entidad, lo que implica la personalidad y su dignidad. Así que es obvio que los poderes públicos tienen un límite, que es por un lado el bien común y después el respeto a la libertad, al ejercicio de su personalidad conforme a su diario de conciencia, en la medida que no destruya o ataque el bien común. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir, no puedo agregar más. Muchas gracias, doctor Quintana. Hay otra intervención que me parece interesante de parte de Ángel Jasso, y esta iría un poco dirigida hacia el doctor Javier Saldaña. Dice Ángel Jasso, estudiante del 10º semestre de Derecho, que le parece que son excelentes las ponencias. Sin embargo, ¿cómo se podría aterrizar y hacer llegar estos abordajes doctrinales
a las nuevas generaciones de estudiantes del derecho, ya que actualmente en la mayoría de las universidades ni siquiera se analiza a profundidad la propuesta de la doctrina del justnaturalismo, organismo jurídico clásico. Doctor Javier Saldaña, si quisiera abundar un poco sobre esta inquietud que nos plantea Ángel Caso. Muchísimas gracias por la pregunta y me parece muy pertinente. Quisiera contestarle con mi experiencia. Cuando yo tuve la fortuna de cursar la carrera de Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, solo un profesor en primer año de carrera me dijo, esto del derecho natural es una cuestión de Dios y no sirve para nada, así es que no lo vamos a estudiar. Evidentemente que cuando uno es estudiante, no, digamos, ese tipo de afirmaciones le sorprenden a uno. Y efectivamente, si uno se da cuenta, por ejemplo, en la Facultad de Derecho de la UNAM, que es la que conozco, no conozco otras facultades, aunque me temo que también pueden estar padeciendo el mismo problema. No se enseña el tema de derecho natural. Yo, en mis clases de filosofía del derecho, en mis clases de teoría del derecho y de derechos humanos, trato de darles a mis alumnos material bastante sobre esta corriente. Y he de decir que cuando uno expone este tipo de razonamientos, con tiempo, por supuesto, con un poquito más de calma, los alumnos se llevan una reflexión, digamos, en la cabeza y ha habido personas que después de haber cursado la licenciatura se han acercado a mí y me han dicho que le dirija yo la tesis de licenciatura. Yo creo que la labor de un profesor de las materias que se dan en la facultad, en todas las facultades de Derecho, tendría que ser mostrarle la película completa y no señalar que el derecho natural es una cuestión de Dios y que no sirva. Me acuerdo en la oposición, esto ya es una cuestión más personal, en la oposición que tuve de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM, me tocó a un profesor al que le tengo estima, por supuesto, y que respeto muchísimo, no tiene, en fin, me dijo, después de que leyó mi proyecto de investigación, mire, yo a ese señor que usted le llama Santo Tomás, yo simplemente le digo el Aquinate. Y le voy a decir una cosa, no comparto nada de lo que usted dice, pero he de reconocer que lo ha expuesto muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que hay un desconocimiento por parte de nuestros alumnos y que trabajos como los del profesor Quintana, como los del profesor Carlos Ignacio Massini, como los del profesor Rodolfo Vigo, como los del profesor Renato Ravivaldi y tantos, como la profesora Ranieri, como el profesor Nicolás Lafarrier, tantos y tantos naturalistas que van escribiendo y de los que nos vamos alimentando, convendría que se los expusiéramos a nuestros alumnos de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, doctor Javier Saldaña. Aquí hay otro comentario y pregunta, y yo creo que va dirigida al doctor Quintana, de parte de Joaquín Mendoza Esquivel. Dice, y así lo entendió yo creo Joaquín, el doctor Quintana sostiene que la ley natural y el derecho natural son distintos. Algunos otros naturalistas afirman que la ley natural es el origen del derecho natural. Su pregunta de Joaquín es, ¿cuál sería entonces la fuente del derecho natural? Doctor Quintana, si quisiera aclarar un poquito el planteamiento que nos hace Joaquín Mendoza. Cómo no, con mucho gusto. Sí, en realidad hay distintas versiones, a veces que por diferencias semánticas, pero que por lo general a veces inciden ya un poco más profundamente, no esclarecer en forma de vida lo que yo entiendo que es toda la doctrina de naturalismo. Yo empecé la exposición diciendo que el naturalismo, semánticamente naturalismo, no es lex naturalismo, pese a que muchos naturalistas históricamente, sobre todo a partir del racionalismo del siglo XVII, expresé algunas ideas de Grocio, entre otras, no entienden que el derecho natural consiste en una serie de preceptos casi innatos, emitidos de la razón a priori y sistematizados deductivamente. Yo entiendo que esto es un error. En realidad, lo que se pone el acento, y esto lo expresó con toda claridad el doctor Saldaña, es que el ius es el derecho, y el ius es una noción primaria que es antes que la justicia.
En otras palabras, la justicia, el acto de justicia existe porque alguien tiene derecho. Si nadie tiene derecho respecto a mí, si yo no tengo débitos, no puedo ejercer la justicia. O sea, el acto primero es el derecho, y el derecho es lo justo, lo que le corresponde a cada uno. Por lo tanto, este es el concepto de derecho. Como dije, por analogía, o sea, por semejanza, se puede denominar derecho a otras realidades, pero para que esta semejanza sea verdaderamente válida desde un punto de vista de un naturalista, debe haber una participación del analogado principal, que es lo justo, que es la justicia. En otras palabras, ¿se puede denominar con la palabra derecho a las leyes? Yo diría, depende, mostrame de qué ley estamos hablando, entonces te puedo decir, esta ley es justa, la podemos llamar derecho, y si no, no la podemos dar a derecho. En otras palabras, que la distinción entre derecho natural y ley natural tiene un paso previo, es la distinción conceptual entre derecho y ley. Son dos cosas distintas, y por ende la adjetivación de natural también no las torna iguales. Yo por eso digo que a mí el lenguaje de hace tiempo no hablo tanto de derecho natural, sino derechos naturales. Hay una ley natural, común y universal, pero aclaré, y lo dice Santo Tomás, yo fui, la verdad, creo que todos, fui madurando, a veces con los años, de una cabeza un poco dura que no alcanzaba a entender bien a Santo Tomás o no leerlo en forma completa e integral. Él habla que el derecho, perdón, la ley natural se pregunta en el artículo, si no me equivoco, segundo de la cuestión 94, de la primera segunda, si la ley natural es un hábito. En definitiva, lo que está persiguiendo esta cuestión, el fin, es decir, que es entitativamente la ley natural. En fin, en otros tratados, en el Tratado del Hombre, o en los comentarios de Ánima de Aristóteles, Santo Tomás, así como Aristóteles, dice que en el alma humana encontramos las potencias y las pasiones y hábitos naturales, y el resto es adquirido, entre ellos los conocimientos. Y entonces dice que la ley natural no es un hábito, quiere decir que no está innatamente, esto es discutible, yo creo que lo entiendo así, lo sostengo aparte, porque lo dice Santo Tomás en estos términos. La ley natural, entonces, no viene de fábrica, viene el ser humano, la razón práctica, capacitada mediante un hábito sí natural, innato, que permite en forma intuitiva, por la experiencia de los bienes que también explicó el doctor Saldaña, tiende hacia ellos y descubre que hay una cantidad de cosas que son buenas, que son necesarias, etc. Entonces, tenemos que la ley natural es una cosa, son los preceptos que se van formando, o conociendo, mejor dicho, no inventando el hombre, creándolos, advirtiéndolos, preceptos de conductas morales que tienen su repercusión jurídica. Entonces, una es lo preceptivo, que corresponde a la ley natural. Y por otro lado, son las cosas en sí mismas que son objeto de justicia. Ha mencionado el doctor Saldaña Hervada. Creo que Hervada es un gran tomista, además por la simpleza de su doctrina, por la claridad de su doctrina, ¿no? Y hace no tantos años, bueno, yo tengo algunas de sus obras más importantes que había comprado hace tiempo, pero que en mis manos un libro chiquito que dice ¿qué es el derecho? Que está publicado primero en España, por una versión que yo tengo desde Colombia, y lo importó a Colombia, y lo prologa, me parece que Hervada, que se llama ¿qué es el derecho? La doctora Hoyos. Y realmente allí explica de una forma muy clara que las leyes, como tal, son producto de la política. Las leyes. La ley en general, la ley positiva, que tiene que receptar preceptos naturales. Pero no el jurista. Y yo les hago preguntas, yo doy filosofía del derecho a la Universidad de Buenos Aires, que son muchachos ya están cursando el ciclo final de la carrera, y bueno, ya cuando he entrado un poco en confianza, les pregunto de definiciones de derecho. En general defines el derecho de muchas maneras, pero siempre gana que es un conjunto de normas. Le digo, pero ¿usted estudia esto? Sí, yo estudio esto. Pero dígame, ¿qué está estudiando usted?
¿De dónde salen las leyes? De los juristas. Debo empezar a pensar que las leyes son producto de la política. No es que esté mal, está bien que así sea. La misión del jurista es el reparto y la defensa de lo justo, sin perjuicio de lo cual, no quiero extenderme demasiado, a la vez la política tiene una subordinación a la justicia en tanto que ética. O sea, hay una subalternación de lo político a lo ético en cuanto a la justicia. Pero a la vez, la justicia en lo jurídico tiene su autonomía respecto a lo político. Por eso lo político, las leyes, producto de la política, pueden ser juzgadas desde el justnaturalismo diciendo merecen ser llamados o no llamados a derecho. Más allá de eso, el lenguaje natural, aunque usamos todo, le decimos derecho a un conjunto de leyes, un derecho internacional, un derecho civil, etc. Pero en su sentido prístino son dos realidades diferentes. Uno son los preceptos que pueden ser naturales, que son naturales, o los preceptos positivos, muchos de ellos incorporando el núcleo, esos bienes básicos que mencionaba el doctor Saldaña, que ha aportado o esclarecido muy bien la obra de Finis, y por otro lado son las cosas buenas en sí mismas, debidas. Por eso el derecho es una ciencia o experiencia o arte, lo que fuese, que tiene su diferencia específica respecto a la moral. Contiene la moral, pero como dije yo, para mí, puede haber opiniones diferentes, no es nada más que un capítulo de la moral, porque la especie se diferencia del género por una diferencia específica. La diferencia específica es la obligatoriedad social de brindar determinadas cosas a los demás porque es necesario para la subsistencia de la sociedad y aún de las personas. Y la moral es mucho más amplia, si quieren, la moralidad mucho más exigente, apunta más arriba, pero muchas cosas que son morales, como yo mencioné varias ahí, no son exigibles para la subsistencia de la sociedad, si bien su realización la beneficia. No sé si con esto le explico, son dos cosas diferentes que van hermanadas por una misma adjetivación que responde a la naturaleza humana, porque son diferentes. Muchas gracias, doctor Quintana. Sin duda alguna, esto despeja una gran parte de la interrogante que nos formularon. En virtud de que acordamos que este conversatorio terminaría a las 7:30, voy a juntar dos preguntas dirigidas al doctor Javier Saldaña, y al término de su intervención le pedía a don Rafael Estrada hiciera la parte conclusiva de este conversatorio. Hay dos preguntas que creo que las podemos conjuntar para el doctor Saldaña. Dice Felipe Guardado, el principio del desarrollo de la personalidad que sostiene la Corte Mexicana, ¿cómo impacta en la bioética? Uno. Y dos, David Pérez nos comenta y nos pregunta, ¿no sería cuestión muy delicada dejar la concepción de persona al todos, lo que reconozca el derecho a que se atribuye a Ferrajoli? ¿No podría dar pie a ideas excluyentes o discriminatorias? Adelante, doctor Saldaña. Bueno, entendí la primera pregunta. La segunda le pediría después, don Sergio, que me la vuelva a repetir porque estaba haciendo un apunte. Muy rápidamente. Yo creo que es necesario todavía reflexionar mucho en términos académicos sobre si realmente el libre desarrollo de la personalidad es un derecho. Concedo lo que dijo quien me está haciendo el favor de preguntarme, que la Corte sostiene que es un derecho, pero me parece que todavía en términos académicos esto está muy debatido. Nada más quisiera citar un magnífico trabajo del profesor, del catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León. Ahora el nombre se me Amado, García Amado. El profesor García Amado escribe un artículo interesantísimo sobre una resolución que la Corte Mexicana pronunció a propósito del uso lúdico de la marihuana. Y lo que termina diciendo el profesor García Amado es que este libre desarrollo de la personalidad es como una especie de un cajón desastre.
donde se puede o del que se puede deducir cualquier cosa. Yo creo que la Corte Mexicana en este momento está pasando, no hoy, de por lo menos 2 épocas para acá, está pasando por una de las peores crisis, eh, digamos, académicas que se pueda tener. Por lo menos hasta la época número 8, había ministros de la Corte que fundamentaban, que acudían a la teoría, que tomaban en consideración lo que otros académicos señalaban, nacionales y extranjeros. Hoy me parece que nuestra Corte tiene un fuerte déficit. Y por tanto, lo que digo para terminar con la pregunta, esta es la siguiente. Aunque lo diga la Corte, todavía está el debate académicamente abierto. Y los que estamos comprometidos con la academia, tenemos que reflexionar si es realmente un derecho humano o a lo mejor, como dice García Amado, un cajón desastre. Ahora, rápidamente la pregunta número 2 y con esto lo hago más rápido. Sí, doctor. David Pérez nos pregunta, ¿no sería cuestión muy delicada dejar la concepción de persona al todos lo que reconozca el derecho que se atribuye a Farrajoli? ¿No podría dar pie a ideas excluyentes o discriminatorias? En el caso de Farrajoli, sí. Cuando uno se lee su libro sobre el fundamento de los derechos fundamentales, lo que saca uno como conclusión es lo que dije hace un momento. La posición de Farrajoli es una posición excluyente de los derechos humanos. En cambio, la posición del naturalismo no es excluyente porque entiende que todos, o bajo la expresión todos, estamos incluyendo a todos los seres humanos, a todos los seres que pertenecen a la especie Homo sapiens, a todos los que tienen una naturaleza humana. Entonces, si se trata de ver cuáles son qué posiciones son las excluyentes, pues me parece que una lectura atenta de Farrajoli nos llevaría a sostener que el excluyente es el positivismo jurídico encabezado por Kelsen, por Farrajoli, por Ras, por quien quieran ustedes, ¿no? Eso es lo que diría. Muchas gracias, doctor Saldaña. Muchas gracias, doctor Eduardo Quintana, por sus brillantes exposiciones y las respuestas. Estoy seguro que en el chat quedan muchas preguntas que ya no podremos atender porque hay que cumplir también, así como exigimos la puntualidad de empezar, la puntualidad de terminar. Por lo tanto, yo agradezco mucho la oportunidad de haberme permitido ser moderador de esta primera sesión de estos conversatorios y devuelvo el uso de la palabra a don Rafael Estrada para el cierre de este primer día de este conversatorio. Muchísimas gracias y enhorabuena y que sea para bien, con la gracia de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Sergio Álvarez Mata, por su extraordinaria moderación y su ejemplo de justnaturalismo, de cumplimiento con el orden natural de las cosas, que es que terminemos en el punto de las 19:30 horas. Imposible comenzar de mejor manera estos conversatorios sobre derecho a la vida, dignidad humana, bioética, este diálogo entre la República Argentina y México, que con la mesa de excelencia que usted ha moderado, donde tuvimos el placer enorme, intelectualmente hablando, de oír al doctor Eduardo Quintana y al doctor Javier Saldaña, a quienes agradecemos profundamente desde la Red Mexicana de Ética y Realismo Jurídico y de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos. Ha sido, insisto, una tarde de excepción, como lo serán las tardes de los siguientes días. Los convocamos 7 de septiembre, el derecho a la vida, un tema de aterrizaje, lo que hemos visto hoy, y que además se está discutiendo en el seno, en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, justo en estos días. El 8 de septiembre tendremos la mesa de muerte y dignidad humana y terminaremos estos conversatorios el día 9, todo a las 18 horas, tiempo del Centro de México, con la conferencia magistral Neoconstitucionalismo y Bioética a cargo del doctor Rodolfo Luis Vigo, sin duda una referencia en el tema entre Argentina y México. Así es que nos vemos mañana. Les recuerdo que se expedirá certificado de participación en estos conversatorios a quienes reúnan el 75% de las asistencias a las 4 sesiones del conversatorio. Muchísimas gracias. De nueva cuenta, reciban un muy fuerte abrazo y que tengan muy buena noche en México y muy buena más noche en Argentina. Hasta luego.